George Soros, el enemigo número 1 de las naciones del mundo. Fecha, julio 31, 2018. Autor, Adolfo Díaz Fernández. ¿Quién es George Soros? De orígenes judíos, nació el 15 de agosto de 1930 en Budapest, Hungría con el nombre de Schwarz-Georgi en el seno de una familia burguesa. Desde pequeño fue entrenado para, según expresaba su padre, comportarse como las bestias, sobrevivir y mimetizarse con el grueso del hábitat donde se encuentra, y fue educado en los conceptos del liberalismo radical económico, el universalismo, el ecumenismo, el progresismo y el globalismo. Tivadar Soros AB38E61351348D78375A0AB611F737 Resise 750 Tivadar Schwarz, su padre, ejerció gran influencia sobre el pequeño Soros. Tivadar era un abogado, escritor y gurú de la lengua esperanto, de la cual comenzó una revista llamada Literatura Mondo, el proyecto de una neolengua universal, con la que combinó su apellido húngaro para crear el nuevo apellido, Soros, y bautizar con él a su familia. Fue prisionero del ejército zarista durante la Primera Guerra Mundial, escapó de los campos siberianos y sorteó todo el territorio ruso cuando estalló la Revolución de 1917 para lograr retornar a su hogar. El apellido Soros tiene un doble significado, en húngaro, sucesor, y en esperanto, se elevará. Se elevará el sucesor. Tivadar le enseñó a sus hijos, George y Paul, el esperanto, por lo que son considerados de los pocos esperantistas nativos. De la madre de Soros, Elizabeth, no hay mucha información en las biografías consultadas, y por lo visto en todas las existentes, lo que ya nos lanza indicios sobre su personalidad. La mayoría de los criminales han padecido la ausencia de un padre o de ambos o el que lleven una relación muy problemática, y la falta de cariño puede desarrollar secuelas en el menor, como la incapacidad de expresar correctamente sus emociones y la frialdad, la falta de remordimientos y la amoralidad son consecuencias de lo mismo. Solo sabemos que nació en Hungría a finales del siglo XIX, era hija de un exitoso vendedor de seda, su nombre real, o al menos con el que se le conocía, era Erzsébet, que entre 1910 y 1920 conoció a Tivadar Schwarz, en 1926 tuvo a su primer hijo, Paul y en 1930, tuvo a George. Es una lástima, puesto que no nos permite construir todo el perfil que necesitamos, tal vez, y a sabiendas de esto, Soros haya preferido no hacer pública la vida de su madre. Sus motivos tendrá. De ahí en fuera no sabemos si hubo una buena relación madre-hijo, no sabemos si murió poco después. Si desapareció, nada, no se sabe ni siquiera cuándo, de qué y cómo murió. Estas son las únicas fotos que se encontraron de la pareja. De su hermano mayor, Paul Soros, sabemos que al iniciar la ocupación alemana de Hungría estuvo escondido en las casas de servicio y se cambió el nombre para mimetizarse con los cristianos y evitar las sospechas alemanas, al igual que toda su familia. Una vez que los soviéticos liberan el país, es capturado por el Ejército Rojo, quienes lo acusaban de ser un oficial buscado de las SS, y lo envían a los campos de concentración siberianos en los que alguna vez estuvo su padre. Logra escapar de la marcha de prisioneros agachándose detrás de un puente y escondiéndose en una granja abandonada. Regresa a Hungría en 1948, siguiendo su propio camino, y dándose cuenta que su familia ya no estaba en Budapest, escapa del gobierno comunista y llega a los Estados Unidos en calidad de inmigrante. Vivía a la sombra de su hermano mayor, pero el toque de los negocios, lo llevaba en la sangre. Paul Soros fue un mecánico ingeniero, inventor, empresario y filántropo. Fundó Soros Associates, que tiene un centenar de proyectos a lo largo del mundo, y diseña y desarrolla instalaciones portuarias, y ofrece servicios especializados de ingeniería a los puertos desde hace más de medio siglo, incluidos sistemas de transporte y maquinaria para las operaciones de carga y descarga de los grandes buques que se dedican al tráfico de mercancías por agua. Junto a su mujer, Daisy Schlenger, creó un fondo dirigido a ayudar en la educación de inmigrantes que llegan a EU buscando una nueva vida. Tuvo 4 hijos. El tercero murió a los 18 meses, mientras jugaba en un parque para niños. Con 1 año y medio también murió su única hija, en un accidente de tráfico. Padecía cáncer, diabetes y Parkinson.
Murió en el año 2013. Hay rumores de que George trabajó con el teniente general Kurt Beecher, jefe de la sección de las Waffen-SS conocida como el Departamento de Economía del Comando de la SS, saqueando las propiedades de los judíos bajo el régimen de Beecher. Algo que no tiene sentido, pues por más maligno y cínico que sea George, en esos años, él estaba a punto de cumplir los 14 años. Para cuando él era un adolescente, el gobierno nacionalsocialista de Alemania tenía el control militar de Hungría, gobernada en aquel entonces por el recién puesto en el poder, Ferenc Szálasi, líder del partido de corte germanofílico y fascista, Flecha Cruzada, quien se mostró dispuesto a apoyar a los alemanes en la búsqueda y persecución de judíos en territorio húngaro, razón por la que el padre de George tuvo que idear un plan para mantener a su familia oculta. George trabajó como mensajero para el Consejo Judío local, que los alemanes establecieron en muchos países ocupados, utilizando judíos para identificar y vigilar a otros judíos. Según la biografía, Sr. Soros, la vida y los tiempos de un multimillonario mesiánico, recibió órdenes de enviar cartas a varios abogados judíos. Las cartas ordenaban a los abogados que se presentaran en una escuela rabínica, pero el joven Soros se dio cuenta de que serían encarcelados al llegar, por lo que les advirtió sobre el peligro, según el libro, y abandonó su trabajo en el consejo después de llevar a cabo el encargo. A medida que la deportación de judíos aumentó, George se vio obligado a ocultar su identidad judía por completa. Él asumió un nombre falso, y su padre le pagó a un funcionario cristiano del gobierno para que lo trajera como su ahijado. Una vez acompañó a su protector cristiano en un viaje fuera de la ciudad, donde se le ordenó al funcionario que hiciera un inventario de la mansión de un judío que había huido del país. George caminó por los jardines y pasó tiempo con el personal del propietario, escribió el biógrafo Michael Kaufman. No colaboró con nadie y prestó atención a lo que entendía como su principal responsabilidad, asegurarse de que nadie dudara de que él era cristiano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con una hiperinflación arrasando con todo lo que quedaba de Hungría, George emigró para escapar de la nueva dictadura en 1947 y llegó a Londres gracias a la Liga Juvenil Esperantista, ciudad en la que estuvo trabajando en diferentes lugares mientras estudiaba en la London School of Economics, hasta 1952 cuando terminó graduándose en materia de filosofía con Karl Popper, su maestro liberal y quien creó la filosofía de la sociedad abierta de la que hoy George Soros es Mesías. Se casó con Anneliese Wittschak en 1960, una inmigrante alemana étnica de Alemania que perdió a sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. George y Anneliese se divorciaron en 1983. En 1983 se casó con Susan Weber, quien fundó el Bard Graduate Center, BCG, para estudios en artes decorativas, historia del diseño y cultura material y es su director. Ella contribuye principalmente al Open Society Institute, OSI. Se divorció de George en 2005. En el año 2005 se casó con Tammy Coe Bolton, con la que hasta la fecha sigue casado. Posee un suplemento vitamínico que comercializa en una página de internet donde vende vitaminas. Y la Universidad de Miami le otorgó una MBA. Según un cercano compañero de negocios, la vida amorosa de George Soros ha estado envuelta en escándalos con novias, amantes, prostitutas y otras acompañantes, una de ellas, y la más conocida, la actriz brasileña Adriana Ferreira, con la que tuvo una fuerte pelea en uno de sus departamentos, lo terminó demandado por $50 millones. Lo acusaba de no cumplir una promesa de compra, de maltrato, acoso y daños morales. ¿Para qué se pone toda esta íntima información? No es por amarillismo o propagación de chismes de lavadero, sino porque para saber quién es alguien, es importante conocer todos los detalles de la personalidad de ese alguien y para ello hay que estudiar la vida de sus padres, su relación con ellos, su convivencia familiar, su desarrollo en la adolescencia y su pensar, su filosofía de vida. Ya con esto podemos ahondar en sus acciones a lo largo de su vida. Su paso por el siglo XX. En el año de 1956 viajó a Estados Unidos, y entró a trabajar en el FM Mayer, centro financiero, en cuestiones de arbitraje. Posteriormente, de 1959 a 1963, fue asesor político en la Wertheim & Co., una firma de inversión ligada a los congéneres de Soros, los Morgenthau y los Schiffler.
miembros de las esferas de poder que controlaban Estados Unidos y tuvieron gran influencia en los mandatos de Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt. Entre 1969 y 1973, logró establecerse en el mundo de las finanzas, junto a su compañero, Jim Rogers, con la creación del Quantum Fund, el que hasta la fecha sigue siendo su principal vía de operaciones financieras. En la década de los años 70 comenzó a trabajar en actividades financieras de alto riesgo, especulando con short sellers de los hedge funds que tiran al mercado títulos que no poseen, y especulan hasta que bajen, para después adquirirlos a menor precio y devolverlos. Él siempre fue consciente del mecanismo y funcionamiento de los mercados, así que entiende que los mercados son propensos al desequilibrio generando crisis financieras, lo que le permitió poner en práctica la compra y venta de divisas inglesas, estadounidenses y alemanas para, posteriormente, revender o comprar y así obtener un beneficio si los precios o los tipos de cambio variaban. En 1979 inicia su proyecto de sociedad abierta con la creación de la organización sin fines de lucro a la que bautizó como Open Society Institute. La primera acción de este organismo fue becar a 12.000 jóvenes sudafricanos en la UCE para liberarlos del apartheid que sufrían en su tierra natal. Desde los 90 se interesó por la actividad política y empezó por defender el aborto, la legalización de la marihuana para supuesto uso medicinal y las políticas medioambientales que sustentan la idea del cambio climático. En aquel entonces era el arma financiera de la dinastía Rothschild y el eslabón desestabilizador de la CIA. Hoy por hoy parece que solo jala agua para su molino. Es decir, después de la muerte de David Rockefeller y de la desaparición de Nat Rothschild, tiene sus propios intereses y ha demostrado no estar alineado con otros grupos de poder internacionales como lo son el sionismo moderno, encabezado por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, de cuya relación hablaremos después. Es miembro destacado de la Fundación Rockefeller, esa misma que financia a ExxonMobil y becó a Claudia Sheinbaum Pardo. A partir de 1991, por medio de su Open Society, comenzaría a financiar el separatismo en la entonces unida y fuerte Federación Socialista de Yugoslavia contra Slobodan Milosevic. En ese año los países de Croacia, Macedonia y Eslovenia declararon su independencia con apoyo financiero y militar alemán. Saltó a la fama en 1992, año en que, con la economía británica debilitada por los errores políticos, apostó por la depreciación de la libra esterlina, y en un solo día llevó al Banco de Inglaterra a la quiebra, lo que hizo que el sistema monetario europeo se tambaleara. En ese mismo año Bosnia, otro de los países que formaban parte de la Federación Yugoslava, declaró su independencia e inició una guerra contra los serbios. Bundesbank presidente Helmut Schlesinger Speaksat el 10 de septiembre de 1992, el presidente del Bundesbank, Helmut Schlesinger, concedió una entrevista a la prensa, donde habló sobre la ya inevitable devaluación de la libra esterlina y, particularmente, en la entrevista que dio a The Wall Street Journal, facilitó la posibilidad de que un par de divisas, pertenecientes al ERM, corrían peligro de tener que abandonar el sistema si la bajada de tipo de interés en Alemania no daba el resultado esperado. A la mañana siguiente Soros despertó, se dirigió de costumbre a su trabajo y como quien lee el periódico mientras toma una taza de café, vio las palabras de Helmut Schlesinger respecto a que el mercado había simplemente dejado de creer que el Reino Unido tenía la voluntad y la capacidad de mantener los tipos de cambio de su divisa. Los ojos de Soros brillaron con la noticia y la respuesta del magnate de 62 años en aquel entonces, no se hizo esperar, le dio la orden a Druckenmiller, un miembro del equipo de Soros en Quantum Fund, de lanzarse directamente contra la yugular británica. Así, durante la noche de aquel aciago día, se inició una compulsiva actividad por parte de Soros y el Quantum Fund buscando en el mercado a cualquiera que les prestara dinero y poniéndose cortos en libras esterlinas. El miércoles negro, los mercados abrieron de forma rutinaria en la mañana, pero los operadores del gobierno se cayeron atónitos al suelo en el momento en que se enteraron que la libra estaba cayendo y a ese punto todos estaban vendiendo la moneda. Para la 19:30 p.m., Norman Lamont, ministro de Economía del Reino Unido, anunciaba que el reino abandonaba el ERM o tipo de cambio fijo y que iban a dejar que la libra esterlina fluctuara libremente. La libra había caído un 15% respecto al valor del marco alemán y un 25% respecto al valor del dólar estadounidense.
Soros y sus socios se embolsaron más de $1.000 millones con esta jugada en menos de un día. Cuando la noticia llegó a los titulares de cada rincón en el mundo, Soros demostró ser el hombre más despiadado dentro del sector financiero, y a cuenta personal, su fortuna creció. La victoria convirtió en una leyenda al especulador húngaro e infló las bolsas de su empresa. Sus activos bajo gestión se dispararon de 3.300 a 7.000 MDD, a mediados de octubre de 1992 y a 11.000 millones a finales de 1993. Pasó a la historia como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Siempre ha logrado evadir las consecuencias directas de sus actos gracias a sus amistades con poderosos personajes de la política como Margaret Thatcher y George Bush padre. Actualmente tiene en su bolsillo a personas de alta trascendencia en la Unión Europea como Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, Pablo Iglesias, diputado español de Podemos, Angela Merkel, canciller de la Federación Alemana, Francois Hollande, ex-presidente de Francia, entre otros que le permiten torear a la justicia en el terreno político y financiero cuando las cosas se ponen en su contra. En 1994 apoyó a Mabel Smith, quien ocupó un puesto clave dentro de la Open Society, para fundar el Consejo de Acción Europeo para la Paz en los Balcanes, el cual sirvió en realidad para apoyar la guerra civil en Bosnia y para hacer propaganda contra Milosevic con la radio independiente B92. George Soros aparece en México por primera vez. Salinas de Gortari publicó en 1995, poco después de haber entregado el poder, una editorial en la que hablaba de un puñado de especuladores locales, entre los que se encontraban George Soros y Joe Lewis, que se beneficiaron con la devaluación del peso mexicano. Por lo que también se sospecha que el presente, el señor Soros, estuvo detrás de la primera gran crisis del mundo globalizado que estalló en nuestro país y fue denominado como el efecto tequila, fruto de la torpeza y el mal asesoramiento del presidente Ernesto Zedillo, pues jamás comprendió que si vas a devaluar la moneda, devalúas en la noche y ya, no le puedes dar a los mercados la oportunidad de reaccionar y George lo sabe muy bien. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, trató de salvar a la economía mexicana y evitar la caída de su divisa por distintos medios, pero como ya lo habían anunciado los economistas de The Wall Street Journal, la implosión económica de los países en vías de desarrollo era inevitable. Esto provocó una fuga de capitales en América Latina por la desconfianza que los empresarios, inversores y gobiernos extranjeros manifestaron al ver cómo la economía mexicana resentida se volvía una bomba de tiempo que se llevó entre las patas a Asia, a la Rusia de Yeltsin y Argentina. El magnate especulador, molesto, habría orquestado un complot contra el gobierno mexicano a razón de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, no le dio las concesiones necesarias para revitalizar el inmueble del centro histórico de la Ciudad de México. Cabe destacar que fue un duro golpe para la reputación y la imagen del sombrío mandatario, ya que ese mismo año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las economías del sureste asiático se resintieron por el efecto tequila, y en el año de 1997, concretamente el 2 de julio, en Tailandia, uno de los aclamados tigres asiáticos, se vio obligado a devaluar su moneda, el baht. El problema emigró a los países aledaños, y arrastró a Filipinas, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, quienes tuvieron que devaluar sus monedas. La crisis dejó de ser exclusivamente tailandesa y se convirtió en asiática, asestando un duro golpe contra el FMI. Y en solo una semana, 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios cayeron en el pozo de la pobreza. Entre otras consecuencias, el mandatario de Indonesia, Haji Muhammad Suharto, se vio obligado a renunciar al cargo tras la devaluación de la rupie, la moneda más afectada de los 3 principales países que fueron golpeados por la crisis. El primer ministro de Malasia en aquella época, Mahathir Mohamad, llamó pirata y criminal especulador a George Soros, a quien señaló como el responsable de la caída de los mercados asiáticos. Aunque algunos señalan que en realidad el responsable de la crisis fue el propio FMI por haber alentado las políticas monetarias basadas en dinero caliente. Pero entonces, ¿de dónde surgen las acusaciones contra Soros y sus socios? El magnate se ha dado a conocer en el mundo por su intervención en mercados con problemas,
justamente porque siempre saca el mejor partido de este tipo de situaciones. Soros clava la estaca en los mercados con divisas sobrevaloradas, y se alimenta de la sangre derramada. Cuando los operadores de los mercados financieros señalaron que era previsible que a partir de ese año el gobierno de Tailandia comenzaría a devaluar su moneda oficial, Soros no esperó demasiado para actuar y en el mes de mayo los fondos liderados por él comenzaron una operación especulativa, apostaron contra la divisa por una baja artificial para así promover una mayor devaluación y beneficiarse vendiendo al alza. El plan era obligar al Banco Central a devaluar para aprovechar esta situación y posteriormente vender las divisas a mejor precio. Por esta ocasión el gobierno tailandés pudo contraatacar y resultó victorioso en la primera batalla, pero la maniobra defensiva obligó a las empresas del país a contraer deuda, y los especuladores nuevamente se lanzaron a la yugular de los tigres. El efecto dominó que inició en México, no terminó en Asia, la crisis se extendió por Rusia y llegó de nuevo a Sudamérica, donde afectó con particular saña a la Argentina. En 1998 aprovechó la crisis del rublo ruso, que él mismo provocó con el dominó mexicano, y llevó a cabo una estafa financiera. Por sus declaraciones sobre la devaluación del rublo, el multimillonario financista George Soros tiene parte de la culpa del estallido de la crisis rusa, dijo el vicedirector del Fondo Monetario Internacional, Stanley Fischer. Anteriormente Soros había enviado una carta al Financial Times, donde redactó que los mercados financieros rusos se encontraban en fase terminal y que era necesario devaluar el rublo entre el 15 y el 25%. Días después, el gobierno ruso devaluó su moneda en un 31%. La inestabilidad que Rusia había heredado de los problemas postsoviéticos, obligó a Boris Yeltsin a designar como primer ministro a Sergei Kiriyenko, quien se haría cargo de la situación. Alemania no se atrevió a rescatar a Rusia por las fechas, habían elecciones el país teutón. Soros continuó instando al gobierno a devaluarse y a vincular el rublo con el dólar estadounidense o el euro de la Unión Europea. Cuando los analistas del gobierno ruso presentaron su informe a Yeltsin, el resultado estimado fue que solo lograrían sobrevivir 30 bancos de 1.500 existentes. Los inversionistas y millonarios comenzaron a sacar su dinero del país, y con la posibilidad de una fuerte devaluación, Boris y sus compañeros de gabinete temieron que la oposición comunista y nacionalista sumará simpatizantes aprovechando el pánico nacional que se desataría. En pocas palabras, Rusia no lograría sobrevivir a las agresivas propuestas sorosianas. Se pidieron préstamos al FMI y al Banco Mundial para salvar al rublo, sin embargo, la ineptitud de la administración en turno no logró solventar la situación a tiempo, y, como resultado del temor de los inversores a que el gobierno devaluara el rublo y no pagara la deuda, los bonos y los mercados bursátiles se desplomaron. El mercado bursátil tuvo que ser cerrado durante 35 minutos. En el momento en que el mercado reabrió, había caído un 65% y solo había un pequeño número de acciones comerciadas. Rusia estaba nuevamente al borde del colapso, tal y como lo necesitaba la OTAN. Tal y como sucedió con México en el 94-95, los economistas llamaron, a las consecuencias económicas de esta crisis del rublo, el efecto vodka. Posteriormente y de forma positiva, el aparato de producción ruso volvió a ser competitivo y se puso en marcha, y el jefe del Servicio Federal de Seguridad, Vladimir Putin, tomó el poder en Rusia y, a la fuerza, se hizo cargo de la situación. Para entender la relación entre Soros y Rusia, hay que tomar en cuenta que, desde 1991 cuando la URSS fue desintegrada, se aplicó la terapia de shock sobre todos los países del fallido bloque comunista. Esta terapia consiste en hacerle ver a la gente que nada es seguro, que pueden perder el empleo en cualquier momento, que no deben gastar más de lo que se les permite, que la austeridad es obligatoria y no una decisión, no se pueden subsidiar los alimentos y las leyes del libre mercado los someterán para provocar una fuga de cerebros, una fuga capitales y una venta masiva de instituciones, industria y negocios. Todo esto con la finalidad de abrir paso al neoliberalismo en su más despiadada y salvaje forma. Soros y la crisis de los Balcanes. Retornó a los Balcanes en 1999, cuando la propaganda de un poderoso grupo político del Deep State estadounidense asusó al mundo con rimbombantes frases como revanchismo croata neonazi, Eslovenia pangermánica, islamofascismo de Bosnia y Kosovar, el genocida de Slobodan,
entre otros llamativos titulares para los periódicos occidentales. Este grupo del Deep State son los atlanticistas, del cual forma parte George Soros. Los miembros de este grupo influyeron en la toma de decisiones de la OTAN y la Casa Blanca con Bill Clinton en los años 90. Conformado por otras personalidades como el ya fallecido Zbigniew Brzezinski, uno de los grandes de la geopolítica yanqui, el mismo que, como asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, dijo que no querían un Japón en la frontera, al referirse a México y los brillantes resultados de su desarrollo estabilizador, y Madeleine Albright, secretaria de Estado de la Casa Blanca en el segundo periodo de Clinton, dos judíos de origen eslavo, profundamente antirrusos y antinacionalistas, al igual que George Soros. El objetivo verdadero detrás de la desmembración yugoslava era mandar un mensaje a Rusia, una amenaza bajo la mesa de que, si no somete a los caprichos de los Rockefeller, los Rothschild y ahora Soros, sufriría un destino parecido, algo que estuvo a punto de suceder con Yeltsin y motivo por el que el zar, Vladimir Putin, quiere mantener lejos de sus fronteras a la OTAN. Revisar, Crisis Constitucional Rusa de 1993. La balcanización comenzó con el apoyo de material militar y el envío de mercenarios a los países católicos del norte de la Federación, Croacia y Eslovenia, para lanzarlos contra el mayor obstáculo de la OTAN, el ejército que Josip Broz Tito heredó a Yugoslavia. Una vez que Croacia, Bosnia y Eslovenia se separaron a la fuerza, el país se hundió en una crisis económica. Aunado a esto, las empresas y figuras financieras más importantes de EUA sacaron todo su dinero y personal del país antes de que estallara el conflicto, lo que motivó las guerras civiles por cuestiones étnicas. Soros aprovechó la oportunidad y, a través de la institución Albert Einstein, formó a grupos de jóvenes rebeldes por todo el territorio restante de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. De igual forma utilizó a la Human Rights Watch, órgano de subversión pro-Rothschild, para investigar al presidente serbio de la Federación, Slobodan Milosevic, y así poder presentar las pruebas y las investigaciones en su contra que justificaron los bombardeos masivos durante 3 meses por parte de la OTAN. Slobodan fue silenciado antes de poder testificar, se suicidó con veneno, aseguraba tener pruebas provenientes del FBI que demostraban que el principal beneficiado de la guerra en los Balcanes era el grupo terrorista, Al-Qaeda, creado por la CIA para combatir la influencia soviética en las regiones orientales. Y las susodichas pruebas en contra de Milosevic no pudieron ser mostradas como reales. La reconstrucción de la zona quedó a cargo de constructoras que eran o fueron adquiridas por Soros, Rothschild y sus socios. Los mismos que se apoderaron de los sectores bancarios, mineros, petroleros, y humanitarios de la ex Yugoslavia tras la guerra. Actualmente la zona se mantiene en una constante tensión y es el canal por el que pasan a Alemania y otros países de la UE los refugiados y terroristas apoyados por la Open Society de Soros. Años recientes. Como actor político ha destacado por apoyar a partidos y movimientos liberales como Solidaridad en Polonia y a los derechos humanos en República Checa. Al igual que otras figuras como David Rockefeller, Henry Kissinger y Peter Sutherland, Soros es un idealista ultraliberal en lo económico y recontraprogresista en lo político que anhela un mundo sin razas, sin fronteras, sin identidad, y con un solo Estado supremo mundial. También es señalado como uno de los principales promotores de la izquierda mal llamada progresista que trae consigo la agenda migratoria, pro-eutanasia, pro-abortista, feminista, multicultural, que pretende sustituir demográficamente a las naciones occidentales, y sexual del lobby LGTB, ideología de género. En la práctica, esta agenda ha frustrado los sueños democráticos del siglo XX, debido a que las naciones están tan divididas y alejadas de sus raíces históricas, culturales y antropológicas que ya no saben por qué permanecen unidas. Prefiriendo así el desarraigo y el individualismo limitante. Para personalidades mundialistas como Soros, el último baluarte de defensa que tienen los países e impiden la instauración de un gobierno mundial es el nacionalismo. Lo que le ha hecho ganarse muchos, y notables, enemigos entre el sector ultrarreligioso, conservador y tradicional de varios países. Sin embargo, es una falacia aseverar que solo a la ultraderecha le preocupa esta clase de cosas, pues las tendencias demuestran que el mundo ha rechazado la globalización y el concepto de Open Society. Ha dado discursos en el propio Congreso de los Estados Unidos,
en los cuales asegura que el sistema económico capitalista está en peligro y puede estallar dentro de poco por las constantes crisis económicas que han azotado al mundo en los últimos años. En el 2003, con el control absoluto de la oposición de Georgia liderada por Mikhail Saakashvili y Nina Burhanadze, Soros dio a conocer otra de sus facetas, la de promotor y creador de las revoluciones de colores, y aprovechó la excusa de un fraude electoral para organizar la Revolución de las Rosas, derrocando de forma espontánea y con total apoyo de los medios occidentales, al gobierno de Eduard Shevardnadze. Se entiende como revolución de color a las protestas multitudinarias aparentemente pacíficas, que cuentan con una amplia difusión mediática. Los periódicos y la televisión venden una revolución espontánea, que enfrenta a una parte de la sociedad que, supuestamente, protesta pacíficamente reivindicando causas justas, contra un gobierno criminal y dictatorial. El motivo, según los altos mandos de la OTAN, fue que Eduard había solicitado la adhesión de Georgia a la organización terrorista del Atlántico Norte, pero su gobierno y la estabilidad de su poder era frágil, por lo que en cuanto fue derrocado, inmediatamente se colocó al patriota Mikhail Saakashvili, fiel lacayo de Estados Unidos y representante de los intereses terroristas para contener a Rusia en la región. Por esas fechas, también, comparó a George W. Bush con los alemanes nazis, y alertó que su ideología era un peligro para toda la humanidad. Con un contundente "estoy dispuesto a respaldar con mi dinero lo que digo", dispuso de varios medios para evitar a toda costa que, el entonces presidente y futuro candidato republicano, triunfará en las elecciones del 2004. En su libro La burbuja de la supremacía americana, arguye que la política neoconservadora de Bush no es más un crudo darwinismo social disfrazado, y augura el fin de la hegemonía estadounidense en el escenario mundial, a la que compara con una burbuja de los mercados bursátiles. Sin éxito, Soros donó más de 20 millones a la oposición demócrata en las elecciones del 2004 para que el Partido Demócrata se hiciera con el poder. En el 2008, cuando la guerra entre Georgia y Rusia por Osetia se intensificó, la Alianza Occidental, en aquel entonces encabezada por Soros y sus socios, declaró que Rusia estaba bajo un régimen dictatorial y que había invadido a una nación indefensa. De la misma manera que con Slobodan, Soros ha tratado de utilizar a la HRW para defenestrar a Putin, derrocarlo, balcanizar a Rusia y desestabilizar al resto de Europa y Medio Oriente. Al verse derrotado contra Bush, recurrió a su cachorro, Barack Obama, a quien le dio apoyo financiero en sus primeros pasos en la política con inversiones millonarias en su persona y movimientos. Obama a final de cuentas es el producto de los inversionistas que logró salvarse por su carisma y su bonita sonrisa. Según Daniel Stulin, la oligarquía anglosajona necesitaba a alguien obediente que cumpliera al pie de la letra con su agenda, alguien en quien depositar todos sus fondos, y ese alguien tenía que ser Hillary Clinton o Barack Obama. Por un momento Clinton apuntó como la favorita, sin embargo la desconfianza británica se opuso a su consagración como presidente de los Estados Unidos. Finalmente, Obama llegó al poder en el 2008, y su administración, aunque popular, no dio ningún resultado y terminó de hundir a Estados Unidos en el fondo del pantano con sus políticas sociales ineficaces tendientes al progresismo gradualista, agenda Soros, su belicismo y sus pésimos movimientos geopolíticos que terminaron arrojando a China a los brazos de China. La cruzada por la legalización de las drogas. En Sudamérica, Soros era el jefe del popular líder socialista de Uruguay, José Mujica, que impresionó al mundo por su humildad y carisma. En el 2013, George usó su principal brazo de coacción política, su fundación Open Society, para despenalizar la marihuana en el país oriental. En esta cruzada tiene sus tentáculos por toda América Latina, España, y Estados Unidos para despenalizar el consumo de drogas, puesto que lo considera un gran negocio y una oportunidad para crear más espacios laborales. Respecto a este punto, si uno presta atención y relaciona la información que se ha presentado aquí, y en otro trabajo, con la agenda y las propuestas de la ministra, Olga Sánchez Cordero, futura Secretaría de Gobernación, es la misma agenda y propuestas de Soros y su Open Society, con la excepción de la migración, propuesta que en este caso traía Castañeda Guzmán vía Ricardo Anaya. Y como para rematar, Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México en el sexenio 1994-2000 y padre político de muchos que hoy están con AMLO,
Es parte de la Comisión Global de la Política sobre las Drogas, financiada por la OSI de Soros. Es cuestión de usar la cabeza para enlazar las cosas. Soros el abortista. En cuanto al aborto, la Open Society usó una estrategia de su plan para el mundo 2016-2019, el cual consiste en primero golpear a Irlanda, bastión conservador, con la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y este sería el primer paso para imponer el aborto por medio de armas legales y supuestamente populares. Una vez que en Irlanda se legalice el aborto, dice el plan, otros países como Polonia y Hungría serían blanco fácil para poder así desplazarse a naciones de Europa, América Latina y África. El 31 de mayo de este año, Irlanda dijo sí al aborto, después de 3 décadas de constante propaganda. Así que ya saben, lo que sucedió en Argentina hace unos meses y lo que puede ocurrir en México a partir del 1 de diciembre, solo es parte del plan. Aborto legal Argentina. Con la misma agenda de Sodoma y Gomorra, porque no hay otra forma de llamarla, se pretende controlar el lenguaje por razones políticas para usar eufemismos. Entonces los inmigrantes ilegales que entran a Europa de forma masiva no son inmigrantes, son refugiados, los homosexuales no son homosexuales, son gays, los drogadictos no son drogadictos, son consumistas cualquiera, el aborto no es la liquidación de una vida en formación, es interrupción legal del embarazo, la eutanasia no es. Eutanasia es muerte digna y voluntaria, y así sucesivamente. Las guerras secretas de Soros. En cuanto al rastro de la cola de la serpiente, los rusos no olvidaron lo que Soros hizo con su país desde el colapso de la Unión Soviética, tras una serie de investigaciones que relacionaban a 2 ONGs muy importantes de Soros con Ucrania. Sus organizaciones fueron declaradas como indeseables por hacer peligrar el orden de la Federación Rusa. Este fue el golpe que Vladimir Putin asestó a Soros para cobrarle todas las que hizo en su país. Asimismo, ha declarado que el presidente de Rusia es una amenaza para Europa no por lo que dice, sino por lo que hace, y de esta rencilla política se desataron otra serie de eventos como los ya olvidados Panama Papers, que no fue más que el bombazo informativo que Soros le envió personalmente a sus enemigos políticos como Vladimir Putin y David Cameron, el responsable del Brexit, el retorno del nacionalismo económico financiero anglosajón. Según el analista internacional y geoestratega mexicano de origen libanés, Alfredo Jalife Rame, las filtraciones de Wikileaks indican que el objetivo principal de George Soros / Rothschild con sus Panama Papers es Putin. Se trataba de demonizar al mandatario ruso con el objetivo de desestabilizar a Rusia. El sueño erótico del que ahora se presume como amo del mundo globalizado. Todos los demás, continúa el analista, implicados en el escándalo, no son más que meros distractores. Como dato, el Dr. Jalife Rame también asevera que George Soros controla al International Consortium of Investigative Journalists, el grupo periodista que publicó la investigación de los Panama Papers. Panama Papers fue producida por el Proyecto de Crimen Organizado y Corrupción, OCRP, que apunta a Rusia y, la ex-URSS. El ataque de Putin fue financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el multimillonario estadounidense de fondos de cobertura George Soros, agregó Wikileaks, diciendo que el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a dicho ataque es un duro golpe para su integridad. Es el maestro tras bambalinas de las olas de inmigración masiva e ilegal que están azotando a Europa y Estados Unidos. El 20 de septiembre del 2016, George Soros publicó en The Wall Street Journal una carta donde expresaba que acudiría al llamado a la acción de Obama para afrontar la terrible crisis de los refugiados en el mundo y que por ello invertiría alrededor de 500 millones en startups, empresas, iniciativas sociales y otros negocios fundados por y para los propios refugiados. En enero de ese año el gobierno chino acusó al multimillonario especulador de declararle la guerra al yuan y a la economía del gigante rojo. Soros aseguró a Bloomberg que la economía china sufriría un aterrizaje forzoso por su débil consistencia, sustentada en deuda, y los $3 billones en reservas de Pekín que, según él, se estaban evaporando. Comparó el escenario con la crisis del 2008 y advierte que tenemos que estar preparados ante la explosión de otra burbuja. Y se sumó a los intentos estadounidenses de boicotear, nuevamente, a los volátiles mercados asiáticos invirtiendo contra las divisas del continente. El gobierno de China,
por medio de un comunicado en el People's Daily, se burló del tiburón especulativo con un título de cabecera que decía, declarar la guerra a la divisa china. Jaja. El dragón en ascenso lo llamó cocodrilo financiero y le recordó que China estaba creciendo al doble que los Estados Unidos, por lo que cualquier intento de dañar a la moneda del pueblo, sería inútil. Es una persona non grata entre los republicanos desde que movió sus fichas contra los conservadores en Estados Unidos, y lo acusan de ser quien mueve los hilos en movimientos y agrupaciones políticas sociales humanitarias como Occupy Wall Street, Black Lives Matter y, obviamente, el Partido Demócrata. Campaign for America's Future Hold State Back America Conference. En el 2016 otorgó a Hillary Clinton, y a otros demócratas, más de $25 millones para sus campañas electorales. Nuevamente y sin mucho éxito, el dueño del Partido Demócrata resultó derrotado. Cuando el mundo se enteró de que Trump sería el nuevo presidente del país más poderoso del mundo, Soros organizó a sus huestes, las cuales irrumpieron en 30 ciudades del coloso americano a paso caótico y con pancartas que tenían inscritos mensajes como, no es mi presidente, las vidas de los negros cuentan, judíos contra el odio y no a un Estados Unidos fascista. Las marchas de la ola anti-Trump fueron promovidas desde el portal moveon.org que subsidia el millonario especulador. Los manifestantes se delataron cuando personas tomaron fotografías de autobuses exclusivos para ellos. Los medios se apostaron en las zonas indicadas y por todo el mundo se esparció la noticia, parecía que ocurriría una revolución en Estados Unidos. La primitiva guerra civil. 14850154016401647. La razón de las manifestaciones, el triunfo de Trump significó para Soros una pérdida de $1.000 millones y la desestabilización de sus organizaciones en Estados Unidos y Europa, donde más ha invertido para fortalecerlas. En el Foro Económico Global en Davos, Suiza, 2017, el magnate llamó mentiroso, impostor y potencial dictador a Trump, y declaró que estaba seguro del fracaso del gobierno del nuevo presidente, pues considera que las ideas que persigue son contradictorias. De igual manera se desató en Twitter una ola de comentarios en la que varios usuarios, entre ellos los gatos intelectuales de Krause y el propio Enrique Krause, el empleado predilecto, de quien nos encargaremos ahora, pedían matarlo, responder físicamente a las agresiones de nuestro enemigo. Nota carta 1. Ha pasado un año desde aquellos eventos, y adivinen qué, la aceptación de Trump no decrece, aumenta. La escalada del conflicto llegó a tal grado que varias congregaciones, encabezadas por Vanessa Feltner, sumaron esfuerzos para recaudar firmas y exigirle al presidente Trump que se le privará de su nacionalidad estadounidense a George Soros para que fuera deportado del país junto a todas sus organizaciones. En marzo del 2017, el gobierno de Viktor Orbán aprobó una ley donde condenaba a la Universidad Centroeuropea a ser cerrada. Acto que causó indignación en los países de la UE y en Estados Unidos. Descarga 6. En ese mismo año, el magnate se vio envuelto en una controversia por lanzarse contra Google, Facebook y la red totalitaria del Internet al declarar que son monopolios cada vez más poderosos y que podrían estar tentados de aliarse con regímenes autoritarios para crear una arma de control como las que podrían haber imaginado Aldous Huxley o George Orwell en sus respectivas novelas, Un Mundo Feliz y 1984. Amenazó con una fuerte declaración, de la que hoy podemos ver su desenlace. Soros dijo que los días de Google y Facebook estaban contados. El 15 de mayo del presente año, la fundación de Open Society dejó de operar en Hungría tras una constante presión que el gobierno de Viktor Orbán ejerció sobre Soros y sus organizaciones. Las bocanadas de fuego. El artífice de la caída del comunismo soviético. Según filtraciones de la NSA, en 1986, Soros financió por medio de su OSI a los golpes de Estado y cambios de régimen que sacudieron al bloque comunista, y a Mikhail Gorbachev para dar luz verde a las perestroikas que terminaron de desintegrar a la Unión Soviética. Otra de las razones por las que Putin terminó expulsando a las ONGs de Soros en Rusia. El causante de la caída de Dilma Rousseff en Brasil. Desde el 2014, la CIA, la NSA y el gobierno de Barack Obama buscaron derrotarla en las elecciones de ese mismo año apoyando al candidato de la derecha, Naves, quien tenía a un íntimo amigo de Soros en su gabinete. En el año 2016,
Dilma Rousseff fue derrocada en un golpe de Estado blanco, no porque fuera una gran líder y le diera dolores de cabeza a la Casa Blanca, sino que fue para asestar un golpe al BRICS. La alianza económica que amenaza con sustituir al G7. El amo del narcotráfico a nivel internacional. Con una mano da grandes sumas de dinero a los carteles de la droga, se podría decir que es el responsable de la violencia que estos han causado en países como México y Colombia, y con la otra agita, desde Chile y la Argentina hasta Canadá, a sus hordas de tontos útiles para que marchen por la legalización del comercio de drogas para que ya no hayan tantas muertes y problemas legales innecesarios. Aparte, Soros considera que con estas medidas el número de drogadictos decaerá. El arquitecto de la guerra civil en Ucrania. En una entrevista que concedió a CNN en el mes de mayo del 2014, George Soros admitió que antes de la independencia de Ucrania, resquebrajamiento de la URSS, él ya había creado una ONG, que se fue desarrollando y, al igual que en República Checa, Yugoslavia y Georgia, tuvo una participación importante en el golpe de Estado que sufrió Ucrania. Los líderes del movimiento ucraniano que surgió contra Viktor Yanukovych, se reunían periódicamente con Soros, con otros miembros claves de su Open Society y con los ministros ucranianos de Asuntos Exteriores, Justicia, Salud y Educación, así como con el embajador estadounidense en Ucrania, Jeffrey R. Payette, y el director regional de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, por sus siglas en inglés. Los líderes de este movimiento fueron entrenados y formados en ONGs como el Instituto Albert Einstein y la International Renaissance Foundation. Como en anteriores casos de estas revoluciones de colores en Europa, el objetivo verdadero después de la anexión de Crimea, legal y popular, era permitir la expansión de la OTAN y la UE hasta las fronteras de Rusia para acorralarla y ejercer presión sobre Putin. Hombre de paja de la dinastía Rothschild. Al parecer todo el poder que tiene Soros se lo debe a los banqueros y amos de Europa miembros de la dinastía judeo-alemana de los Rothschild. Era el arma desestabilizadora de la dinastía para comprar políticos y acosar a incómodos mandatarios que interferían con la agenda marcada. Sin embargo, por lo que se puede ver, desde la muerte de David Rockefeller y la reciente desaparición de Nat Rothschild, Soros se presume como el heredero al trono del mundo. Su radicalismo y agresividad en el entorno es lo que ha volcado al nuevo orden mundial en una crisis interna, donde Soros piensa imponerse para convertirse en rey del mundo globalizado, su Open Society. Piloto del Club de las Islas. Este club es un entramado financiero político empresarial británico que controla las esferas de poder anglosajonas desde las sombras, y fue expuesto tiempo atrás por Daniel Stulin, ex agente del servicio secreto ruso, en uno de sus trabajos periodísticos. El Club de las Islas es el enemigo común de Putin y Trump, y lo ha usado Soros para tratar de destruir políticamente a Trump y recientemente trató de defenestrar a Putin para que lo expulsaran de su partido y no se presentará en las pasadas elecciones federales de Rusia en este año y así poder balcanizar a la nación más grande del mundo en 85 entidades con diversa repartición étnico-religiosa en 3 zonas horarias distintas. Miembro Bilderberg. El Club Bilderberg es conocido por su extremo secretismo. Solo puedes acudir a sus reuniones por medio de una invitación y ningún medio de comunicación tiene acceso a lo que se habla en estas reuniones, y por la influencia que tiene en la toma de decisiones en los gobiernos occidentales, es donde se reúnen anualmente los hombres más poderosos e importantes del mundo, que van desde empresarios y directores de periódicos o revistas hasta políticos y altos mandos de la OTAN. Desde hace algunas décadas Soros es miembro del susodicho club, aunque en la última reunión, no se le vio en la lista de invitados. Factor caos. Como ya hemos expuesto, la mayoría de las campañas antinacionales y desestabilizadoras que ha emprendido Soros con sus ONGs, se han realizado en conjunto con la CIA, la NSA, la USAID y la OTAN. Particularmente Soros ha actuado disimuladamente como arma del primer organismo de gobierno nombrado en este punto. Y así lo demostró al mandar a Hillary Clinton a que se deshiciera del líder libio, el nacionalista Muammar Gaddafi, para romper la última muralla que existía entre el Mediterráneo europeo y los africanos. Cuando era rentable y conveniente para Soros, fue un auténtico defensor de los intereses estadounidenses en el mundo. Ahora que el triunfo de Trump ha puesto contra la pared al Deep State, es un férreo y acérrimo enemigo de la hegemonía americana.
Hillary Clinton 0050114-600X450 Gaddafi vivo 3-580X464. La Sociedad Abierta de Soros financió a los principales portavoces de los movimientos revolucionarios que surgieron en el año 2011 al norte de África y en Oriente Medio contra los gobiernos de Libia, Túnez, Egipto y Siria. Estos movimientos también fueron apoyados por el Grupo Abbas, un mainstream europeo que alentó el boicot contra la Copa del Mundo en Rusia, y pertenece George Soros, quien es su fundador. Estos movimientos fueron los que, con la cobertura de la OTAN, los Clinton y Obama, derrocaron al gobierno libio de Muammar Gaddafi y al gobierno tunecino de Zine el Abidine Ben Ali. También provocaron la guerra civil en Siria con apoyo de mercenarios pagados por Estados Unidos, Israel, Turquía y Gran Bretaña. Cuando la crisis de refugiados llegó a Europa entre el 2011 y el 2016, fue inevitable que tanto políticos de derecha, como de izquierda y no alineados, acusaran a Soros de ser la mano que mece la cuna en la Unión Europea como principal promotor de la agenda migratoria, fabricada por Kalergi y la CIA, en las naciones del así llamado Primer Mundo. El voz del Papa. A mediados del siglo pasado, se celebró el Concilio Vaticano II, el cual, en resumidas palabras, se puede calificar de ser el huevo de la serpiente dentro de la Iglesia católica. En este concilio se planteó que era necesario adoptar una doctrina progresista, incluso con tintes marxistoides y liberales, creando una especie de híbrido político entre la fe de Cristo, las ideas de Marx y los principios progresistas de la nueva era. Bajo las palabras del Papa Pío X, esto no sería más que mero modernismo, pues se buscaba adaptar a la Iglesia a los vientos políticos. La influencia que la vieja URSS, los Estados Unidos y otros grupos de poder que entonces comandaban al mundo, como los sionistas, fue obvia, y no fueron pocos los que opusieron, por medio de cartas, libros y discursos, a las nuevas reformas de este concilio. Entre los que criticaron la Revolución del Vaticano, se encontraban el Papa Juan Pablo II y el Papa Joseph Ratzinger, ambos en calidad de cardenales y en puestos claves dentro de la Iglesia. Una vez expuesto el contexto histórico, es más fácil entender cómo ocurrió la designación del actual Papa, Francisco de Argentina. El 20 de enero del año pasado, los líderes más conservadores de la Iglesia Católica, enviaron una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, donde, con base a las filtraciones de Wikileaks sobre los correos electrónicos Podesta Clinton Soros, pedían a Donald Trump que investigara a fondo el asunto, puesto que habían suficientes razones para creer que el anterior Papa, Benedicto XVI, no renunció por decisión propia, sino que fue forzado a abandonar el puesto y aislarse por conveniencia de ciertas figuras importantes. En los correos que filtró Wikileaks en el año 2016, se aprecia un debate entre George Soros, Hillary Clinton y Podesta, donde concluyeron que era necesario promover una primavera católica en el Vaticano. _en_el_Vaticano. Una vez designado el nuevo Papa, Soros y sus aliados atrincherados en el Vaticano solo tuvieron que empezar a dar órdenes, redactar documentos y planear movimientos para la futura agenda del Papa Bergoglio y este nuevo Papa se ha proclamado a favor de las políticas progresistas que pregona la Open Society, restándole legitimidad a su manto y asusando a los líderes religiosos de la Santa Iglesia contra el papado. Esto ha propiciado que muchos consideren justo, y necesario, una emancipación del Vaticano, cisma, para no caer en las infectas consignas del nuevo emisario del señor Soros, será Soros y la Argentina. Es dueño de más de 400.000 hectáreas y 160.000 vacas, desde 1997 es el primer ganadero de La Plata, en la Patagonia Argentina, tiene también hoteles y acciones en distintas empresas del mismo país. Entre 1989 y 1999, fue un aliado importante de Eduardo Elstein, empresario argentino y vicepresidente del Congreso Mundial Judío, y Marcelo Mindlin, el empresario favorito de Macri y uno de los que más se han enriquecido en los últimos años, con el grupo IRSA, el propietario de los principales centros comerciales y negocios de bienes raíces en el país. En la Argentina es un gran amigo de los K. Después de llevar al país a la crisis en el año 2000 felicitó al gobierno de Néstor Kirchner por su gran trabajo, y los Macri,
es un productor de leche que regresó la confianza financiera a la Argentina al invertir y adquirir varias plantas productoras de leche en polvo, dulces de leche, y leche embotellada. Los productos procedentes de estas plantas recientemente han entrado en los mercados de México, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa. Tiene acciones en otras productoras de arroz, soja, girasol, maíz, trigo, etanol y energía eléctrica. Se interesó por el negocio del petróleo al igual que en México. ¿Cómo saber que Soros es dueño de un país? Estudiando a la Argentina. Macri necesitaba fondos del FMI para retrasar la crisis que se avecina en la Argentina, y el único que podía autorizar el préstamo era Soros. Para esto le ordenó a Macri que legalizara el aborto y permitiría la infiltración de su Open Society en el gobierno de Argentina. No es casualidad que los irreconciliables enemigos de la grieta se aliarán en el Congreso para apoyar la propuesta. Y en realidad, se apoderó del país desde la crisis asiática, cuando el derrumbe de los mercados afectó a los argentinos, y el gobierno de la Rúa se vio incapaz de sostener la situación. Los Kirchner obtuvieron el beneplácito de Soros para hacerse con el poder, y a partir de entonces Argentina ha seguido la senda de su propia destrucción, permitiendo la entrega del territorio patagónico así como la deslegitimación de sus fuerzas armadas para la futura ocupación israelí. Las garras de Soros en México. Mientras tanto, en nuestro país, posee una serie de complejos habitacionales, oficinas, hoteles, departamentos y otras inversiones que superan los 1.300 millones de dólares. Los medios de comunicación más importantes de México están controlados por su agenda, cosa que se puede percibir a simple vista en las intervenciones de sus comunicadores, como Aristegui, Milenio, Televisa y TV Azteca, al hablar de la crisis migratoria, del movimiento LGTB o los derechos de las minorías, con las que se acosa a los políticos e influencers mexicanos. Maneja a distintas ONGs y movimientos de derechos humanos con Emilio Álvarez y Casa, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el extinto DF, que promueven el odio contra el conservadurismo, el nacionalismo y las Fuerzas Armadas por considerarlas asesinas y criminales al servicio del régimen. Con un discurso humanista, maneja a las asociaciones ciudadanas y a las organizaciones de derechos humanos para darle pelea al gobierno federal, vendiendo así la imagen al mundo exterior de que en nuestra nación se vive un estado de guerra, que él causó financiando al narcotráfico. Desde 1994, su táctica ha consistido en provocar incendios en todas las áreas de México para desestabilizar, encender los ánimos, despreciar la moneda y hacer estallar un conflicto civil como lo ha hecho en otras naciones con situaciones prefabricadas. Aunque Soros está más allá del bien y del mal, en sentido de que está por encima de todos los partidos políticos y los empresarios del país, es indudable el hecho de que está muy bien posicionado en ellos. Su proyecto es el de una primavera latinoamericana. No necesita justificaciones, pero sí un terreno fértil como México, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Países donde el hartazgo y los problemas gubernamentales han llegado a extremos peligrosos, lo cual podría ser el primer indicio de la misión que tiene Soros en América Latina. En el año 2015 su fundación otorgó casi $1 millón a 7 organizaciones escudo nacional en bandera LGBT mexicanas que promueven la transparencia, la lucha contra la impunidad, la implementación de políticas de drogas, la justicia, la democracia y la defensa de los derechos humanos con frases románticas, discursos de enganche juvenil en las principales universidades del país, como la UDEC, la UNAM, la UB, el TEC, etc., y con voz en los principales medios de comunicación. Resulta curioso que el periodista y conductor de un programa en Televisa, Ricardo Alemán, que si bien se le puede acusar de muchas cosas, como lavado de dinero y enriquecimiento lícito a cambio de desinformar a la población, haya expuesto una presunta conspiración encabezada por George Soros contra el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, de la cual se burló la revista Proceso, en donde es director, Rafael Rodríguez Castañeda, otro de los señalados como parte de las redes de Soros en México, comparando la investigación de Alemán con el complot mongol y las paranoías de Gustavo Díaz Ordaz. En las campañas electorales, el periodista fue acusado de incitar el odio y la violencia con sus comentarios críticos contra López Obrador, por lo que fue expulsado de la cadena temporalmente. El presidente Vicente Fox, que hoy lidera la lucha por la legalización de la marihuana, fue creación de George Soros,
él y su canciller express, porque no duró más de 2 años, Jorge Castañeda Gutmann, son esbirros del multimillonario húngaro. Castañeda Gutmann, el secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox del año 2000 al 2003, fue despedido después por Martite, la esposa de Vicente Fox y la verdadera presidente del sexenio 2000-2006, al poner en peligro los intereses de los Bush con la enchilada completa de los inmigrantes, y estuvo en la campaña de Ricardo Anaya como uno de sus asesores, así como Fernández de Ceballos era mensajero de Salinas, Gutmann era embajador de Soros. Felipe Calderón, al que la derecha mexicana eleva a los cielos como el mejor presidente de la historia, también venía de parte de los Rothschild, si bien no aceptó la enchilada completa de las drogas, su misión fue crear la imagen de Estado fallido en México por los conflictos entre el ejército y los carteles de Soros, pobrecitos los que crean que el Chapo es dueño de su destino. De esta manera se justifica la posterior campaña liberal para legalizar las drogas. Cuando estalló la guerra contra el narcotráfico, George Soros, vía sus ONGs y empleados en la región, actuó como defensor de los derechos de los narcotraficantes y lanzó a la ONU contra el ejército para atarle las manos y ponerlo contra la pared, haciendo así de lo que pudo haber sido una exitosa escaramuza en una larga, desgastante y fatídica guerra perdida. El objetivo también fue el de debilitar a las Fuerzas Armadas Nacionales y quemarlas ante la opinión pública. Enrique Krause Kleinbord, mexicano, y del que ya hablamos anteriormente, es el maestro de los medios masivos de información, cabeza de los títeres que se hacen llamar comunicadores de quinta, cuyos nombres me reservo. Esta serpiente de la caterva, intelectual, mexicana, escribe para la revista Pro Deep State, Foreign Affairs del Council Foreign Relations, trabajó para Joel Rosenthal del mismo organismo y es parte de la Comisión Trilateral, uno de los grupos más elitistas del mundo, a donde solo entran las piezas claves del sistema. ¿Cómo te das cuenta que George Soros controla a los políticos más importantes del país? Con otra foto, como esta. Senadores Illari 2016. ¿Cómo? El chiste del sistema político mexicano se cuenta solo, ven lo que dice al fondo la foto que está a la izquierda. La patria es primero y estos, antimexicanos, disque senadores y representantes del pueblo, con camisas de Hillary Clinton en el pleno del Senado. ¿Y quiénes son estos animales? Emilio Gamboa Patrón, Mariana Gómez del Campo, Javier Lozano, Hilda Flores y Zoe Robledo. Les invito a averiguar dónde va a estar la señorita Robledo en el próximo sexenio. Y podríamos escribir una Biblia de todos los nombres, de todas las acciones, de todos los órganos de poder y comunicación mexicanos que Soros Rothschild tiene el bolsillo. Porque estoy seguro de que los políticos libres los podemos contar con los dedos de nuestras manos. Afortunadamente, nos ahorraremos de momento el asco de tener que tratar esto a fondo. Soros, el separatista catalán. Parece que ya se nos olvidó, pero hace poco menos de un año, España estuvo en boca de todos los medios de comunicación en el mundo, y no exactamente por algo bueno. Un escenario que los europeos ya había vivido a finales del siglo XX, parecía estar reencarnando en el país hispano, a los catalanes, que habían estado durante siglos en la Unión Peninsular de Reinos, España, se les fue convenciendo de que no tenían nada en común con los españoles, así que, de pronto, optaron por la vía de la independencia. Resulta, que el magnate de origen húngaro aportó a las cuentas del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña 24.990 euros en 2015 y otros 52.968 euros en 2016. Además, Open Society ha aportado 2,8 millones de euros a Independent Diplomat Inc., un lobby internacional con sede en Nueva York al que Artur Mas recurrió siendo presidente de la Generalitat de Cataluña para sostener el llamado Consejo de la Diplomacia Catalán, Diplocat. La Generalitat hostigó económicamente al gobierno de España a través de su voracidad para acaparar competencias, fomento discriminatorio de sus productos en el extranjero a través de sus representaciones y con campañas como España nos roba. El gobierno de España acusó al apóstata de la globalización, Vladimir Putin. Ya saben, está de moda acusar a Putin de ser la causa de todos los males sobre la tierra, de ser el que estaba detrás de todo el conflicto catalán, empero la analista e investigadora, Aurora Ferrer, insta a que en realidad todas las evidencias recabadas y analizadas muestran que el único elemento internacional que intervino en el asunto,
fue Soros y no el gobierno ruso. Y como en México, todos los medios importantes de España, tales como El País, difundieron las ya tan sonadas fake news en la crisis del 1 de octubre, con artículos, notas, editoriales, columnas, videos, tweets y publicaciones en Facebook, en las cuales mostraban lo que sucedía en Cataluña como si se tratase de una cruel masacre contra los pobrecitos catalanes que solo querían su tan anhelada independencia. Los medios que Soros mantiene en su nómina aprovecharon la irrupción de las fuerzas de seguridad en los colegios electorales para evitar el referéndum inconstitucional y generar más confusión. Sin embargo, no le ofrecieron la misma cobertura a la manifestación por la unidad de España convocada el 8 de octubre. Un fuerte indicio de las revoluciones de colores. Imichis, 9. Casi todas las acciones que tuvieron lugar en Cataluña pueden encontrarse dentro del manual de Sarp y su libro, De la dictadura a la democracia, en los cuales sustenta Soros su actuar político. Si averiguan quiénes son los ciudadanos que utilizan este manual y basan sus acciones en el libro, se van a ir de espaldas. La fragmentación de España constituye la antesala de las de otras regiones potentes europeas en el marco de sus respectivas naciones. La secesión catalana sería uno de los esfuerzos de Soros por generar un conflicto en Europa a través de lobbies, a favor del creciente flujo migratorio de África y Medio Oriente hacia Europa. Cada vez son más las personas que alzan su voz e insisten en que el propósito fundamental de la agenda comunista de Soros es destruir los cimientos sobre los que se asienta cualquier sociedad saludable. Y habrá que seguir con el ojo atento a España, pues el pasado 28 de junio, el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, se reunió en secreto con George Soros. Siempre es bueno hablar con el jefe. Soros el antisionista. Los israelíes y judíos ortodoxos odian a muerte a George Soros. Según deja entrever un despacho de Enlace Judío, el portavoz del sionismo en México, para los judíos ortodoxos y conservadores que residen en el Estado ocupante de Israel, Soros es la viva imagen del diablo, el emisario de Hitler y uno de los enemigos más crueles de Israel. Ellos aseguran que todas las ONGs que promueven los derechos de los palestinos, las mujeres, la comunidad LGTB, los extranjeros y los grupos de la ideología de género feminista, pertenecen al húngaro de ascendencia judía, Georgi Schwartz /George Soros. Y con esas agrupaciones civiles pretende, como ya hemos dicho, desestabilizar a Israel y enfermar a su población con filosofía barata y comercial de la sociedad abierta. En comunicado oficial, la Cancillería de Israel dijo que Soros socava ininterrumpidamente a los gobiernos democráticamente elegidos de Israel al fundar organizaciones que difaman al Estado judío y buscan negar su derecho a defenderse. Llega a tanto el odio que le tienen los sionistas, que afirman que él es quien está detrás de los ayatolas iraníes, la verdadera pesadilla del gobierno israelí. Seguramente porque Soros criticó la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, aludiendo, como suele hacer, que se viene una crisis financiera a causa de ello. Sin embargo, en Irán, George Soros es considerado un elemento sionista y transgresor de la soberanía nacional. Paradojas. ¿Recuerdan que hablamos del duelo a muerte en Soros y Donald Trump? ¿Recuerdan el nombre de Vanessa Feltner y el movimiento para sacar a Soros de EUA? Bueno, pues el AIPAC habría tomado las riendas de la campaña contra Soros para exigir al presidente Trump que reconozca como terrorista doméstico al multimillonario George Soros y todas sus organizaciones, amén de confiscar todos sus activos en EU. Yair Netanyahu, hijo de Benjamin Netanyahu, subió a sus redes sociales un polémico meme donde se ve una cadena alimenticia, la cual muestra cómo es que Soros controla al mundo. Imichis, 7. En la actualidad. Actualmente continúa siendo presidente del Soros Fund Management LLC, de la Open Society y miembro del Consejo Directivo del Council on Foreign Relations. Como ya hemos nombrado varias veces al CFR, merece la pena que digamos qué es para ponerte en contexto. El Council on Foreign Relations es una organización estadounidense sin ánimos de lucro, en la cual participan diversas personalidades como banqueros, empresarios, secretarios de Estado, inversores, intelectuales, agentes de la CIA, políticos, profesores y personal de los medios de comunicación. Promueve el libre mercado, la globalización,
la reducción de las regulaciones financieras sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la Unión Europea, y desarrolla políticas de Estado para fomentar esta agenda, las cuales terminan influyendo en las decisiones de la administración usando al programa de estudios David Rockefeller. La revista Forbes hizo un recuento de las empresas, centros y grupos en los que invierte su dinero, de donde sale a relucir Motorola Solutions, fabricante de productos tecnológicos. El 14 de julio, la firma anunció que maximizará su negocio de servicio de telecomunicaciones a agencias gubernamentales y a negocios. Soros compró 4.5 millones de papeles de la firma por $200.2 millones. Citigroup es uno de los principales bancos en los Estados Unidos, que tiene en su cartera de clientes a gobiernos y empresas. Soros invirtió $129.9 millones en 2.9 millones de acciones. Grupo que es dueño de lo que solía ser el Banco Nacional de México. Mantiene una guerra abierta contra la dupla de sus corajes, Trump-Putin, y en dicha guerra se ha llevado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien intervino en el conflicto para defender a Trump. Al fin y al cabo es su perro amaestrado. Y está más decidido que nunca a obstruir el camino del galopante ascenso del nacionalismo allá donde los intereses de la Open Society peligren. Orgulloso de la innumerable cantidad de enemigos que se ha granjeado en los últimos años, no descansará hasta destruir a los Estados Unidos, cazar a la gran ballena blanca, Rusia, y cortarle las alas al dragón de Asia que se alza en vuelo para imponer así su idea de nuevo orden mundial, una sociedad abierta. Los medios a su disposición siempre tratan de lavar la imagen de su Dios, defendiéndolo de las acusaciones nazis, conspiranoicas y antisemitas provenientes de la ultraderecha fascista, retrógrada y bruta. El multimillonario inversor donó $18.000 millones, la mayor parte de su fortuna, a la red de fundaciones Open Society, convirtiendo a esa agrupación en una de las instituciones de caridad más grandes del mundo. La movida hizo que el magnate cayera 39 puestos en la lista de los estadounidenses más ricos que elabora Forbes, quedando en el puesto 59. Se dedica a donar parte de su riqueza a supuestas obras de caridad, viaja por todo el mundo, escribe libros donde rememora sus hazañas financieras para atacar al capitalismo y sembrar el pánico. Ha tratado de crearse una imagen nueva, la de un activista y filántropo progresista que busca instaurar una sociedad abierta a como dé lugar. The Judicial Watch, ojo legal de los Estados Unidos, tiene la mira puesta sobre Soros desde hace un tiempo. Sus actividades subversivas y especulativas le crearon una reputación sustentada en el odio de ciertas figuras a lo largo y ancho de todo el mundo. Molesto con que sus teorías fueron ignoradas en el pasado, hoy se considera a sí mismo una leyenda viva, un dios, el Mesías del mundo globalizado, el voz del Papa y el hombre que va a frenar el avance abrumador del nacionalismo a nivel internacional. Aunque en realidad él es todo lo que es, no por su filosofía o su filantropismo, sino por su dinero. Soros es la muestra de que tolerar la corrupción política para mantener la estabilidad no es una opción que pueda seguir siendo viable, puesto que son personas como él las que precisamente se adueñan de los países usando la corrupción de los mismos. Es entonces necesario que nosotros, desde nuestras bases, mantengamos a Soros dentro del radar de la política nacional. Para concluir, Jim Denny, autor del bestseller, The New Reagan Revolution 2011, lo describió como, potencialmente más peligroso